En este vídeo vamos a ver al pescador Antonio Llobel, el cual ha realizado un viaje a Sudáfrica y ha aprovechado la ocasión del viaje para realizar pesca submarina. Y así vamos a poder ver algunas especies distintas a las nuestras. Pues ahí hemos podido escuchar cómo realizaba Antonio Llobel esas últimas carpas, esas últimas respiraciones, metiendo aire a presión para poder bajar bien cargado de aire y realizar una buena apnea. Pues ya lo estamos viendo como se está acercando al fondo, a la profundidad de 22 metros. Y como ya habéis visto en el título, aquí hay tiburones. Vamos a ver tiburones que allí los llaman ragi, que su nombre científico es Cacharias taurus, el cual es más conocido como tiburón toro. En principio estos tiburones son nobles, no deberían de atacar, pero a nuestro amigo le da un buen susto. Aquí lo tenemos ya a la profundidad de 22 metros y vemos como Antonio está buscando bien dónde poder posarse y donde poder ver bien a ver qué le puede entrar. Y mirad, ahí tenemos un tiburón. Pero en esta ocasión el tiburón se aleja de él, no le hace caso. Por lo que Antonio continúa con su espera en el fondo, aunque no dura mucho y se va para arriba. A ver quién es capaz de estar tranquilo al lado de tiburones. Y lo que hay que tener más valor, volver a bajar en el mismo sitio sabiendo que hay tiburones y que en esta ocasión no ha hecho nada, pero ya veremos en la siguiente. 1 minuto 37 segundos. No es mucha apnea para este campeón, pero viendo un tiburón es lo más normal que puede pasar. Pues ya lo tenemos otra vez descendiendo. Otra vez descendiendo a la misma zona. Y ahora, estaros atentos, porque nada más llegar al fondo va a aparecer un tiburón, el cual viene cabreado. Parece incluso que ha podido tener algún accidente o una pelea, ya que tiene en la parte de adelante unos arañazos. Ahí viene. Uf. Sin palabras. Aunque aquí vemos a Antonio. Subía para arriba rápidamente cuando ha visto unas serviolas que venían al ruido. Y no ha dudado, ha vuelto a bajar y capturar una. Yo me hubiera quedado totalmente sin aire después de lo que me ha hecho el tiburón. Pero este pescador ha sabido mantener la calma. Tiburón, chaval. Se va a echar encima. Bueno, vas a flipar el vídeo. Se va a tirar encima el tiburón. Bueno, pues con la euforia le he tenido que poner un poquito de ruido a algunas palabras malsonantes que nuestro amigo ha dicho cuando ha salido del agua. Yo creo que hubiera gritado bastante más. Y mirad, ahí tiene. Allí lo llaman yellowtail. Es una especie de serviola de la familia del pez limón que nosotros conocemos, o amberjack. Pues ahí nos lo enseña esa primera captura de nuestro amigo Antonio Llobel. La cual tiene mucho mérito realizarla tras haber recibido ese ataque de ese tiburón. Pues ya nuevamente estamos viendo a Antonio bajar. Esta vez no hay tiburón, por lo tanto esta vez sí veremos cómo realiza una larga espera, cómo intenta localizar la mejor pieza de todas las que va viendo. Algunas de ellas nos recuerda a las que estamos habitualmente acostumbrados a ver, como una urta, aunque allí pues un poquito diferente. Recordar que estamos en Sudáfrica, por lo tanto muchos de los peces cambian y otros prácticamente son los mismos.
Ya llega a la profundidad de 22 metros, que es la profundidad que está pescando nuestro amigo hoy. Y aquí se va a posar y realizar una espera. Ya veréis la cantidad de pececillos que le entran. Hay mucha vida en esta zona. Y por suerte no entra ningún tiburón. ¿Podéis ver? Esos que tienen las rayitas son como las hurtas, son idénticas, aunque cambien un poco. Pero no son muy grandes, aunque para la plancha esa que tiene delante sí valdría. Mirar, allí ahora a la derecha hay un mero. Pero no muy grande, por lo que él continúa mirando a ver si localiza algo. Y ya que no ve nada, pues se dispondrá a ir a por ese mero. Mirad, os pongo la flechita para que veáis dónde está. Y ya se va para él. La cámara no está muy bien enfocada, por lo tanto el tiro no lo vamos a ver. Aunque ahí podéis ver cómo le ha dado un buen disparo y se ha quedado en el fondo temblando. ¿Veis la apnea? Está así larga, ¿eh? Dos minutos 34 segundos. Se nota cuando hay un tiburón al lado, cuando no. Y aquí ya tiene el mero. Y en esta última secuencia no os pongo ni reloj, no os pongo nada. Porque mirad cuántos bonitos tiene debajo suya. Puede parecer fácil, ¿eh? Pero estos peces muchas veces nadan rápido. Y al haber tantos, uno no sabe ni a cuál mirar, ni a cuál disparar. Hay que tener un poquito de experiencia para no fallarles, ¿eh? Como un proyectil ha salido en cuanto ha sentido la varilla atravesarlo. Y con esta captura del bonito voy a despedir el vídeo, que espero que os guste, ya que no siempre se hace un vídeo donde se ve el ataque de un tiburón. Pues nos vemos en el siguiente vídeo y os espero en los comentarios. Muchas gracias. I can't help it. Yeah, I wished.